Bien, 9:20. En la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en la Cámara comenzará la discusión de un proyecto sobre igualdad salarial entre mujeres y hombres. Vamos a conversar del tema junto a una de las autoras de la iniciativa, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. ¿Cómo está, diputada? Gracias por conversar con nosotros. Hola, Sebastián, gusto de saludarte. Buenos días, gracias por el contacto. Diputada, cuéntenos en qué consiste este proyecto. Bueno, primero decir, Sebastián, que este es un proyecto que se presentó el año 2016, lleva muchísimo tiempo en el Parlamento. Hemos estado empujando porque se tramitara, lamentablemente no lo habíamos logrado en la Comisión de Trabajo. Logramos traerlo a la Comisión de Mujeres y fusionarlo con otras dos iniciativas que ya estaban también presentadas, que se presentaron el año pasado, una de la diputada Gael Llomans y otra de la diputada Jimena Sandón, que van en la línea fundamentalmente de adaptar nuestra legislación a lo que la OIT, ¿cierto?, la Organización Internacional del Trabajo, ha planteado respecto de la necesidad de considerar dentro del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres el valor del trabajo. Eso quiere decir que no solo se considere que presten el mismo trabajo, sino que se le atribuya un mismo valor al trabajo que hace un hombre y una mujer a partir de la existencia de requerimientos similares en relación a los servicios prestados, en relación a los requisitos de formación exigidos para el ejercicio, las condiciones laborales, las responsabilidades que se ejercen o cualquier otro elemento que permita determinar objetivamente y analogar de alguna manera la valoración del trabajo masculino con el trabajo femenino. Ajá. Que lamentablemente hasta ahora, y quiero decirlo, Sebastián, a propósito de que esto parte de un diagnóstico muy concreto. ¿Cuál? Y muy doloroso para nosotras, que es que año tras año tenemos que constatar que hombres y mujeres, a pesar de hacer el mismo trabajo, tienen salarios distintos. ¿Cuál es la brecha hoy día, diputada? Es de un 28,9%. O sea, cada año estamos entre el 28,9, entre el 29, algo, entre el 3. En el fondo, lo que hemos mantenido a lo largo del tiempo es una brecha de un 30%, que fue lo que se mantuvo por mayor cantidad de tiempo, y que de hecho a partir de eso ONU Mujeres desarrolló lo que conocimos como una campaña nacional e internacional en aquellos países que estaban en esta misma condición de igual pega a igual paga. Ellas han sido parte también de esta campaña, de hecho participaron de la exposición la semana pasada en la Comisión de Trabajo, respaldando la iniciativa, diciendo que era necesaria, que de hecho es más, CEDAW, tú sabes que ellas han desarrollado toda una iniciativa para fiscalizar en los países con informes mensuales, o sea, anuales, perdón, respecto del avance en políticas de género para poder eliminar toda forma de discriminación. Y bueno, una de las formas de discriminación más patentes es la discriminación laboral. Sí. No solo por el acceso laboral de las mujeres, que además a raíz de la pandemia hemos retrocedido muchos años en torno a eso, sino que también 10 años. En torno a los salarios, ¿no? Sí. Diputada, ahora hay una ley, la 20.348, que es la que resguarda el derecho a la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que ejerzan el mismo trabajo. Esa ley, ¿por qué no ha surtido efecto y qué diferencias tiene este proyecto entonces? Sí, bueno, efectivamente en el artículo 62 del Código del Trabajo se establece este principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, que hasta ahora, tal como bien lo decías tú, Sebastián, no se ha cumplido, por lo que decíamos anteriormente. Esto es algo que detectó la OIT y que tiene que ver con el valor del trabajo. Lo vuelvo a decir, hoy día no se han establecido parámetros claros para poder determinar cuál es el valor del trabajo de un hombre y de una mujer, a pesar de que estén en un mismo puesto de trabajo. Puede parecer un poco extraño y puede parecer, quizá alguien podría decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Una cosa es ejercer el mismo cargo y otra cosa distinta es el valor que se le da al trabajo entre hombres y mujeres en relación al salario que se fija. Porque lo que ha ocurrido hasta ahora es que los empleadores, a pesar de que hay un hombre y una mujer y ejercen el mismo cargo, por decirlo de alguna forma, en una empresa, incluso en empresas distintas, el valor que se le da a esos trabajos claramente son distintos. ¿Por qué? Porque la mujer gana menos y el hombre gana más. Entonces, nosotros hemos planteado que esto, bueno, no nosotros, esto lo plantea la OIT, que se deben establecer criterios objetivos para determinar cuánto vale ese trabajo, en función de distintos parámetros, formación profesional, horas laborales, ejercicio de la profesión, productividad, varios elementos para poder lograr que finalmente esta igualdad se cumpla, porque hasta ahora al menos no se ha cumplido y esa es la realidad. Diputada, pero ¿eso significaría una suerte de fijación de precio?
No, no es una fijación de precios, es establecer parámetros mínimos para la igualdad de condiciones. Sebastián, nosotros claramente no tenemos capacidad de fijar un salario fijo para cada profesión ni para cada labor. Lo que sí se establece es que se determinen criterios y que esos criterios además puedan ser fiscalizados en su cumplimiento desde el Ministerio del Trabajo y también, por supuesto, desde los sindicatos. Nosotros al menos también incorporamos una indicación para que los sindicatos, a través de sus representantes, puedan tener acceso a las planillas de remuneraciones y con eso también poder, y también a los criterios que se determinan para fijar los salarios. Sí. Que vuelvo al punto, hoy día no hay criterios para fijar los salarios. Muchas veces son arbitrarios. Y ahí es donde está el problema de fondo y por qué no se cumple la ley. Porque en definitiva viene el empleador y dice, ya, bueno, a este le voy a pagar tanto, a este otro le voy a pagar tanto, pero no es a partir de un criterio determinado. Por ejemplo, en el sistema público, tú sabes que hay escalafones de lo que ocurre en relación a las carreras profesionales. Y ahí, claro, hay salarios que están determinados por el escalafón al que corresponde. Ajá. Eso está mucho más subsanado. En el caso del sistema privado es muy libre, es muy arbitrario y al no haber ningún tipo de regulación desde el punto de vista del criterio, que al menos es lo que nosotros estamos tratando de implementar con esto del valor del trabajo, queda al arbitrio del empleador y eso genera estas brechas de desigualdad que son insoportables a mi parecer. Es que ese es el punto, estando de acuerdo en que esa brecha hay que cerrarla, por supuesto, pero mi duda pasa por cómo se va a determinar cuál es el valor de ese trabajo y quién lo va a determinar y con qué criterios que usted define como objetivos. Cuando hoy día en la práctica lo que está operando es el mercado, ¿no? Y así se define el valor de un determinado trabajo, cuál es el salario para determinado trabajo. Pero la pregunta es respecto a este nuevo mecanismo, ¿cómo se establecen esos criterios? No me queda claro eso todavía, diputada. Sí, mira, el proyecto de ley establece algunos criterios como mínimos. Nosotros creemos que estos criterios pueden ser mejorados por la vía de una mesa de trabajo que desarrolló OIT con ONU Mujeres durante más de 2 años, en que ellos estuvieron precisamente trabajando en esta fórmula, Sebastián, que tú planteas, que tú me preguntas, ¿no? Bueno, ¿cómo se desarrolla esta fórmula? ¿Quién la establece? Bueno, por ley nosotros podemos determinar un marco de fórmula que hoy día no existe, porque hoy día solo se dice cumplimiento a la igualdad del principio de remuneración entre hombres y mujeres, claro, haciendo un mismo trabajo, pero no dice nada que presten un mismo trabajo. Pero eso claramente no ha dado resultado. La OIT llegó a la conclusión de que la forma de avanzar en esto, esta no es una conclusión mía, es una conclusión de la Organización Internacional del Trabajo, que es avanzar por la vía de atribuirle un mismo valor al trabajo a partir de distintos determinantes, como por ejemplo la existencia de similares requerimientos en relación a la labor que se cumple o a la naturaleza de los servicios, el establecer requisitos exigidos para el ejercicio en relación a la formación del trabajador o trabajadora, en relación a las condiciones laborales en las que se ejerce, las responsabilidades que ejercen los trabajadores y trabajadoras también en relación al rol que cumplen, etcétera. O sea, esos, entre otros elementos que se plantean. De hecho, nosotros planteamos dentro de la propuesta que trabajamos de conjunto, porque hicimos una indicación sustitutiva, una excepcionalidad, que es que no se considerarán arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones cuando el empleador logre demostrar que se fundan en capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad. O sea, hay otros 4 objetivos o características particulares, ¿cierto?, que te permiten darle objetividad respecto de por qué un empleador determina que un trabajador o una trabajadora, en su efecto, pueden tener Diputada, un salario un poco mayor o menor. Entonces, en un ejercicio así como bien práctico, un banco, por ejemplo, que tiene cajeros, ¿no? ¿Tendrá que pagarle lo mismo a un hombre y a una mujer por ese mismo trabajo de cajero? Pero a criterio y cuánto le pague, ¿eso va a depender del banco o estará impuesto por una autoridad o un comité o alguien externo? No, tú sabes que los salarios lamentablemente en Chile no tienen una determinación, digo lamentablemente porque probablemente resolveríamos varios problemas en relación a cómo los salarios están fijados. Lo único que nosotros fijamos por ley es el salario mínimo, pero evidentemente el valor del salario lo va a determinar el empleador.
el empleador hoy día lo determina de manera arbitraria a partir de su criterio propio o de lo que la empresa y el libre mercado, como bien lo dices tú, determine. No hay criterios objetivos para ello. Perfecto. Nosotros creemos que eso se tiene que empezar a objetivizar y por eso es que ponemos estos criterios, porque creemos que es la única fórmula que tenemos realmente para resguardar y terminar con esta discriminación. Mira, pusimos otra excepción en el proyecto que me parece importante considerar, que no se considerará como una discriminación, o sea, salvo que el empleador pruebe lo contrario, se va a considerar una discriminación arbitraria aquellas diferencias salariales que excedan en un 20% la remuneración entre hombres y mujeres, y que las denuncias que se realicen invocando el presente artículo en relación a los trabajadores y trabajadoras tendrán finalmente una sanción que está también atribuida cuando no se cumplen las normas del Código Sanitario y si se verifica la discriminación salarial, eso dará lugar a una multa correspondiente a lo que se establece ya en el Código, laboral. Dije sanitario, que estoy pegada todavía en salud, en el Código Laboral. Diputada, así que esperamos que esto pueda ser realidad. Lo último, porque se nos va el tiempo, pero ¿este mecanismo y la propuesta se aplica hoy día en algún otro país? Bueno, hay varios países que hoy día ya han suscrito esta determinación de la OIT hace varios años. Pero el mecanismo en particular. Los países europeos. Es que al determinar la definición, tú tienes que determinar el mecanismo. Al darle valor al trabajo, eso se tiene que objetivizar. Entonces, eso es algo que ya está cursando. De hecho, nosotros lo que lamentamos de Chile es que al no tener esta determinación cursada, a pesar de estar vinculados permanentemente a los acuerdos y los tratados de la OIT, lo que queda como evidencia es que estamos dentro de los 6 primeros países con mayores brechas salariales entre hombres y mujeres en América Latina. Y eso nos parece extremadamente negativo, sobre todo cuando estamos nosotras, sobre todo desde la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, intentando terminar con estas brechas y esta desigualdad. Así que en el contexto del 1 de mayo y considerando que hoy día estamos en un paro sanitario a nivel nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, para nosotros es de muy buena, estamos muy contentas de poder comunicar que ya iniciamos la tramitación de este proyecto de ley. Diputada Cariola, gracias por conversar con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias a ti. Gracias, hasta luego.